Antes de iniciar esta segunda hora de cinefilia e ir directamente a la nota, les recuerdo la preguntaza del mes, sortea el 3 del 8 este libro que nos dio la gente del siglo XXI, Gente de Teatro, de Carolina González Velasco. En nuestras redes pueden contestar. La pregunta es: ¿quién fue la primera opción para el personaje protagónico de John McClane de la película Duro de Matar, que finalmente interpretó el actor Bruce Willis? 3 son las opciones: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal. Y ahora sí, vamos a cumplir y vamos a iniciar esta segunda hora de cinefilia hablando de una de las series de la que está hablando todo el mundo, y espero que no sea solo que la estén hablando, sino que también la estén mirando. La serie es Chris miró, ella, y veo conectados a Martín Battenberg y a Javier Van de Kutter. Martín, director, co-guionista, showrunner, como se dice ahora, de las series. Javier, codirector de la serie. Martín, Javier, gracias por este rato acá con Cinefilia. Javier, Lucy, acá desde el piso. ¿Cómo están? Hola Javier, ¿Cómo ¿cómo estás? andás? ¿Me Bien, escuchan todo. bien? ¿Me ven bien? Sí, todo bien, todo perfecto. Martín, a ver, vamos a empezar contigo. Sos, como decía esto del showrunner, digo, a partir de tu decisión, de tu interés, de querer construir en material audiovisual este libro de Carlos Sansol, digo, ¿cómo llega a tu vida Cris Miró y tu idea de una serie? Cris se merece una serie y yo la voy a llevar adelante. Hay como varios pasos, me parece. Hay algo del orden de lo personal primero, que tiene que ver con mi historia y puntualmente con mi abuela, que es productora, se llama Cipe Sipe Friedman. Friedman, sí. Ella además fue representante de muchos actores como Pinti, Gasalla y demás. Entonces todo ese universo en el que Chris de algún modo perteneció, yo lo tuve cerca desde chiquito y recuerdo haberla visto una vez en el Maipo y me había impactado mucho su imagen. Entonces hubo una primera impresión, digamos, personal. Y después, años más tarde, leí el libro de Carlos, que puntualmente lo leí en el momento en que estábamos trabajando con Javi juntos. Yo estaba buscando materiales porque quería tener como mi primer proyecto así sobre mis espaldas, Sí. y fue a través de Javi que empecé a leer el libro de Carlos Sansol. Y ahí sentí que había una historia fuerte, que valía la pena contarla, que valía la pena que se visibilizara un poco la historia de Chris, que creo que quedó como muy ligada quizás a sus apariciones públicas, pero poco se conocía sobre quién era ella, cuáles habían sido las circunstancias en las que le pasó todo lo que le pasó. Pensemos que fueron apenas 4 años de vida pública, Sí. entonces había algo ahí que valía la pena contar y bueno, lo fue creciendo hasta hoy, ¿no? Exactamente, hasta que podemos ver ya plasmada esa ilusión, ese deseo en el comienzo, ahora en una serie. Javier, vos ahí acercando el libro y después sumándote cuando ya el material ya era un hecho. Sí, totalmente. Ya cuando Martín había caminado bastante con el proyecto, no, la verdad que no pensé que iba a terminar como compartiendo como como le decimos, como este viaje con Martín, porque además somos amigos, estábamos trabajando juntos, entonces se alineó todo como para que pueda, bueno, acompañarlo, pero más que acompañarlo, también sumergirme en el universo Chris Miró, ¿no? Eh, Así que fue como muy orgánico llegar a la dirección de algunos de los episodios. Había leído el libro de Carlos también, entonces sabía que Martín estaba como caminando con el libro y como nos veíamos por trabajo y también porque somos amigos, conversábamos muchísimo, entonces es como que sin saber que iba a terminar involucrado en un rol tan importante como acompañar algunos capítulos en la dirección, iba sabiendo como los pasos que Martín iba dando y no solamente en relación a cómo hacer el proyecto, sino bueno, me contaba qué aspecto le interesaba contar de Mm. Chris, digamos, qué punto de vista le parecía interesante abordar. Bueno, muchas conversaciones que después terminaron de alguna manera, bueno, terminamos coincidiendo
así que estuvo buenísimo. Bien, ahí permítanme que salude a Vico D'Alessandro, que me han dicho que ya está conectado, exactamente me hacen señas de la pecera que sí. Vico D'Alessandro, uno de los protagonistas de Cris Miró Ella. Vico, Javier Lucy, acá desde Cinefilia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, buenas noches. Perdón. No, todo bien. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo entraste al proyecto de Cris Miró haciendo de Federico, si no me equivoco, Federico, el novio, el amor, la contención de alguna manera de esa Cris que estaba empezando a aparecer y se termina convirtiendo en lo que se convirtió? Bueno, en principio me llegó a través de un posible casting con una determinada escena que era justamente una discusión entre Chris y Pablo, o sea, Federico en la serie. Sí. Y bueno, atravesé la etapa de casting, todo se fue dando, tiempos, y yo fui cayendo un poco, después de haber hecho el casting, dije, qué pedazo de historia se está por contar. Y la verdad que estaba deseando mucho poder estar. Y la verdad que cuando me llegó, en ningún momento lo dudé. Siempre me entusiasmó muchísimo el proyecto. Me parecía muy interesante eh, todo ese rango emocional del vínculo con Chris. Me parecía muy interesante. Y tuvimos la suerte de que yo personalmente tuve la suerte de estar con Javi y con Martín, que me dieron el espacio y los ensayos y el tiempo y el proceso que para mí fue después, fue después algo que se plasmó en las escenas y eso a mí me dio muchísima tranquilidad. Bien, Martín, a ver, era importante quién asumiera el rol protagónico, obviamente, porque para los que conocieron, para los que no, para los que fueron al teatro cuando Cris estaba en el teatro, digo, para todos esos algo de una imagen potente teníamos. Un poco más, un poco menos, como digo, según el acercamiento, según las edades. Y me parece que acá era central encontrar quién representara a Cris. ¿Cómo fue llegar a Mina Serrano? ¿Cómo fue todo eso? Que supongo que a medida que iba avanzando, si no encontraban, se les complicaba también, ¿no? Sí, el género de la biopic te impone un poco, ¿no? Como Sí. como la obligatoriedad de la semejanza, por lo menos de la protagonista. Entonces, en un momento del proceso, que de hecho todavía creo que ni estaba en las plataformas, yo sentí que necesitaba ponerle un rostro, porque es una serie que vibra el pulso del personaje. Entonces era necesario tener un rostro para quien escribir también. Entonces, en un momento hicimos un casting abierto y entre las muchas chicas que se presentaron estaba Mina, que en ese momento estaba viviendo en París y era una performer, actriz, o sea, multidisciplinaria, nacida en Granada, que tenía un parecido físico, bueno, muy notable, que todos ya la conocen, pero en ese momento fue como, bueno, o sea, era algo que era como una cosa fuera de serie, ¿no? En relación a todas las chicas que se habían presentado, era muy notorio el parecido. Y empezó todo un proceso de trabajo a distancia, donde era primero entender quién era Mina y cuál era su búsqueda y trascender un poco, ¿no? El tema físico para entender si era o no la persona, y bueno, claramente sí, porque había algo en ella que iba mucho más allá de lo físico, ¿no? Había un entendimiento y una conexión particular que ella tiene con Chris y su historia que hizo que eso nos conectara mucho en entender qué era lo que queríamos hacer y ahí fuimos, ¿no? Fue como muy virtuoso todo el proceso de trabajo con ella. Estuvo- Co- co- A ver, ahí alguien estaba hablando, se me coló una voz. ¿Cómo fue? Creo que se coló algo en el living de Vico. Ah, bien, perfecto. Puede ser la buena historia de los chicos que estoy loquendo, estoy en un festejo. No, todo bien. Digo, a ver, ya que le iba a preguntar a Javier, dejo la pregunta de Javier, voy a Vico. No, voy a vos, voy a vos, ya que dieron pie, después le pregunto a Javier. Digo,
Estamos, se supone que en otro momento de la sociedad, un poco más abiertos con la mentalidad sobre las sexualidades, sobre los deseos. Digo, un poco, tampoco nos creamos que se cambió tanto el mundo. Pero digo, colocarse en ese tiempo con otra forma de ver las cosas, estar en pareja con una mujer trans. ¿Cómo fue todo ese desarrollo de construir ese personaje, Vico? Bueno, ¿O a no lo ver. pensaste desde ahí? No sé. No, es que en algún punto lo que fue el estudio por ahí más de archivo, más de ir a la persona, ¿no? A la persona a la cual uno va a encarnar, que por supuesto lo tuvimos, tuve la posibilidad, Martín me mandó material, o sea, ahí la producción me abasteció de alguna manera de la posibilidad de entender a Fede. O sea, es el verdadero Fede. A partir, digamos, de eso yo de alguna manera trato de con los personajes conseguirlo más desde el dolor, de lo que no dicen, de lo que están tapando. Y un pibe del interior, un pibe con un sueño, un pibe que quiere hacer un recorrido artístico, que su sueño es, nada, que lo vean, ser famoso. En algún punto, todo eso que no decía, que se lo empieza a atravesar en un momento la relación con Chris, es todo lo que iba tapando. Me parece un personaje súper interesante, más allá de contar quién era este personaje en la vida real de Chris. Me parece que trabajamos mucho para la ficción, para la serie, y eso está buenísimo, porque el proceso nace obviamente de una vivencia verídica por la verdadera persona a la cual encaro yo, pero también la posibilidad de crear, bueno, ¿cuál es este Federico? ¿Cuál es nuestro Federico para la serie? ¿Qué es lo que más nos va a servir? ¿Qué más va a necesitar la serie del personaje? Fuimos hacia eso, me parece. Y después, bueno, fuimos puliendo en escena, ¿no? Encontrábamos caminos por ahí diferentes en una misma situación, en una misma escena, y eso me parece que también para el actor es algo que lo calienta, ¿viste? Porque sí que bueno, porque vamos a probar por acá, por allá, siempre con una base mucho más sólida del vínculo, y eso nos permitía jugar. Así que lo fuimos como construyendo ahí, desde ese lugar. Yo trabajé mucho con Javier y con Martín, y la verdad que estuvo buenísimo el proceso. Lo Por- divertí un montón. Porque ahí hay esta cuestión de dos personas que quieren ser reconocidos, que quieren llegar al mundo del espectáculo, y en ese espejo y en ese reflejo alguien que llega y alguien que no, y todo lo que eso implica para una relación afectiva también, digo. Entonces es otro el juego también que se da entre los personajes. Sí, 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 totalmente. Este, tuvimos también la contención muy empujando la idea que plasmábamos con Mina en las escenas por ahí eróticas o lugares que transitábamos desde lo desconocido con el cuerpo del otro. Claro, Mm, para él era también una persona con un cuerpo diferente en ese momento, ¿no? En ese momento de tanta oscuridad, mm, sobre todo para la comunidad trans, digo, y para este pibe también, más sí. allá de que este pibe seguramente ha transitado de todo, también desde ese lugar era muy interesante atravesar todo eso, y me parece que es un poco también lo que vos decís, totalmente. Javier, a ver, también digo, además de Vico, además de Mina que nombramos, hay un elencazo también que lleva adelante, digo, desde Katia Aleman, César Bordón, a Marcos Montes haciendo este cruce en el que uno sabe cuál es la referencia, pero prefiere nombrarlo con el nombre de la ficción a nombrarlo con el nombre verdadero, ¿no? Como decíamos recién con Vico, entre Pablo y Federico. ¿Cómo fue ordenar todo esto, todas estas apariciones? Digo, Adabel Guerrero, hay un montón de nombres que me voy acordando de los capítulos y voy viendo quién está, Agustín Aristarán, voy tirando más nombres que aparecen ahí, pero digo, en cuestión de cómo ordenar la trama, en cómo ordenar la tensión dramática e ir construyendo en estos 8 episodios cortos toda una vida. Bueno, en realidad cada personaje de los que nombrás en el arco de toda la serie, de los 8 capítulos, ¿no? Como que se hace foco, qué sé yo, los primeros capítulos hay algo, que el conflicto está más
enfocado en la familia y en la salida de Chris del hogar, de la casa familiar y todo lo que eso implica, ¿no? Y ingresar en el mundo del espectáculo, en donde podemos ver como más el mundo de la revista y demás, para después entrar en una zona que tiene que ver, que por ahí son los capítulos que más transité yo, que tienen que ver con un éxito en Mar del Plata, Ujú. digamos, con disfrutar un poco de eso en contraste con lo que le Con lo que le pasa pasa, claro. después, Con la ¿no? salud. Con el Sí, diagnóstico de VIH. sí. Eh, entonces, como que cada actor le fue como de alguna manera, digamos, algunos que atraviesan toda la serie, ¿no? Pero que por suerte pudimos como eso, hacer foco a través de cada capítulo, ¿no? Digo, Marcos Montes la acompaña Casi casi todo el toda. capítulo. Sí. Vico nos despedimos como en el capítulo de Mar De del Mar del Plata, Plata, en sí. donde esto que estabas diciendo, estas diferencias, son el centro del capítulo. Sí. Y así, pero bueno, a mí un poco lo que dijo Martín al principio, lo que más me interesó, digamos, al momento de ponernos a trabajar, era ver un poco el lado B también de Cris, ¿no? Mm. Una Cris que estábamos acostumbrados a verla mediáticamente, un poco como le dice el personaje de Marcos, Marito, ¿no? Como tan organizada, Sí. con ese pacto que hacen entre ellos, tan leal a ese pacto, y que el espectador pueda acceder un poco al otro lado, ¿no? Como a esa entrecasa, esa parte más doméstica, ¿no? Nosotros conocimos desde la tele a una Cris extraordinaria, ¿no? Entonces, como ver todo ese, de alguna manera, todo ese ocaso que permite la serie que le llegue al espectador. Bueno, por ahí me fui un poco, me estabas hablando como de No, cada no, pero uno de está los bien, actores, ¿no? pero bueno, cada uno de los actores tiene como, ¿no? Como la posibilidad, me parece a mí, de transitar y de contar y de ayudar a contar una parte de la vida De de Chris, ¿no? Bueno, también está coordinado por Lucas Lucas Bianchini, Bianchini. que un poco la decisión fue elipsar algunas cosas, Claro. ¿no? Entre capítulo y capítulo, entonces eso nos permitía como avanzar fuertemente, entonces había Ujú. que saber bien dónde uno estaba parado Claro. en cada capítulo, en qué momento de la historia, en qué momento dramático, emocional, de popularidad, Mm. ¿no? Eh, y bueno, y los personajes te ayudan a contarla también, ¿no? A Chris, que está en el centro de la escena. Totalmente. Martín, a ver, cuando uno filmaba en otros tiempos, rodaba en otros tiempos, esos verbos que no sé si se siguen usando, porque digo, ya no hay más latas, estamos hablando de series, cuando antes hablábamos un poco más de películas, digo, uno hacía algo internamente que después seguramente explotaba en el mundo, ahora con plataformas mediantes, es como sale todo casi en el mismo momento. ¿Eso modifica, hace pensar distinto en cómo se cuenta una historia, entre comillas, nacional propia? ¿Uno piensa en eso cuando está escribiendo y empieza a tratar de volverse más universal? Yo creo que cada proyecto tiene sus reglas. En este caso puntual, te diría que sí, desde el día cero, Ujú. que de algún modo supimos como las plataformas que estaban interesadas y que querían acompañar esta historia. Lógicamente uno sabe, bueno, cuánta gente uno va a llegar Sí. y también el objetivo era que esta historia le llegue a todo el mundo Ujú. y que pueda ser accesible también, ¿no? Esto que decís de la universalidad del relato para que sea de un modo más fácil de, de procesar para mucha gente, era el objetivo, ¿no? Sí. Que no fuera un contenido solo de nicho por la temática, sino que fuera... que creo que trasciende la historia de Chris, ¿no? La cuestión de género. Me parece que tiene que ver con entender o sea, una persona que atravesó este tiempo y espacio con Sí. una impronta y que eso trasciende de todo. Sí. Me parece que está en la esencia del personaje esa característica, ¿no? Pero creo que tiene que ver puntualmente con lo que Chris era y que me parece que dialogaba bien con el universo de lo popular. Me Mm. parece que es el universo en el que ella se movió, es el mundo en el que ella habitó y el que la hizo ser conocida, ¿no? Sí, totalmente. Hay cuestiones, digo, tanto Javier como vos, si uno recorre qué es lo que han hecho, uno ve una mirada sobre la comunidad LGBTIQ+, digo, tratar de construir, visibilizar.
salir del estereotipo, poder mostrar, digo, todas esas cosas en estos tiempos que no son solo argentinos, sino del mundo, ya que estamos hablando también de una producción que se ve en el mundo, en el que todo se ha derechizado de una manera en la que lo que parecieran logros hay que volver a defenderlos, a explicarlos y qué sé yo. Es todo una toma de posición también contar una historia como la de Chris y contarla de la manera en que la contaron ustedes. Sí, yo creo que uno no elige el contexto del estreno No, de las cosas no, a obvio. veces. No, Uno imagina por ahí, o sea, se aferra por ahí al deseo de contar una historia y el proceso por ahí dura desde que empezás hasta que se estrena, pasan 2 años. Entonces, el contexto actual termina siendo una variable como incontrolable, pero sin duda coincido con lo que decís, llega en un momento como muy complejo, ¿no? ujú, Es como una especie de abrazo sí, amoroso que aparezca este contenido en este momento y creo que un poco eso explica quizás lo que está pasando con la serie, ¿no? Como que haya sido tan bien recibida por mucha gente. Hacen falta estas historias, creo creo que creo que que la serie tenga la respuesta que está teniendo tiene que ver también con un mensaje, ¿no? Como decir, bueno, estas historias contrario a lo que por ahí se cree, le pueden llegar y puede interesar a mucha gente, creo. totalmente, totalmente. Ahora te doy la palabra, Javier. Algo que decías de abrazar, yo tuve la posibilidad de ver el primer episodio en la presentación que hicieron las plataformas TNT y Flow. Fue muy increíble ver ese primer episodio con todo ese auditorio, porque las aclamaciones, los gritos, los vítores, va, esto, verlo ahí, digo, también te colocaba en otro lugar en el que uno a veces se olvida que el mundo es distinto a lo que uno quisiera que sea. Ahora sí, perdón por esta intro, Javier, si querés decir algo al respecto. No, bueno, un poco coincido con lo que dice Martín. Igual creo que hay algo mágico ahí, ¿no? Yo creo que hay algo que se alinea y que no depende como de uno. Perdón que me ponga por ahí un poco abstracto. A mí, digamos, y no es por ser autorreferencial, pero en el estreno de Mía, que fue una película que Sí, dirigí hace 15 años atrás, totalmente. se hizo 2 semanas antes de la ley de identidad de género, ¿no? Y la película se usó para llevar a diputados para Claro, con la carga emotiva que tiene el arte, de alguna manera un granito de arena, ¿no? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puede? Bueno, la película, y tampoco pensamos, porque como dice obvio. Martín, también el proceso de la película se inició 3 años antes, bla, bla, bla. Pero justo coincidió con un momento histórico. Poner también, como ahora lo hace Chris, en el centro de la escena, digamos, como protagonista a una mujer trans, a una travesti. Entonces, digo, y ver a través de esos ojos y ver el dolor de esa persona y la alegría y la forma de vivir, ¿no? Y también eso, por suerte, creo, por más que siga haciendo falta mucho trabajo, las miradas empiezan a ser también más diversas, ¿no? Las maneras de contar. Antes, digamos, era una mirada solo compasiva, quizá, sobre esa comunidad, o había una tendencia narrativa a que la mirada sea esa, y creo que eso está girando y estamos pudiendo interpretar unas nuevas narrativas en relación a la temática de género. Ujú. Y demás. Entonces eso me parece positivo y me parece que Chris, en ese sentido, si bien habla de un momento y de una época, los 90, que eran muy particulares y muy digamos, zona roja, bla, 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 muestran justamente a una travesti que se recorta un poco de ese Sí, estigma. sí. Y mirada, y también la fusión con que además la interpretación la hace Mina Serrano, que es una persona trans que tiene otra mirada contemporánea del asunto y que se fusiona con la mirada que tenía Cris o que se tenía en esa época, dan como resultado, me parece a mí, una combinación interesante Sí, para decir algo hoy acerca del tema. totalmente. Eh, bueno, un poco eso. Eso, totalmente. Sí, sí, la posibilidad de las continuidades, de las herencias, de las ligazones, de que no se rompan, porque parecería que si no irrumpen determinadas cosas en determinado momento, digo, poder reconstruir eso también es una forma que el material audiovisual ayuda, en este caso para la comunidad. Martín, Javier, Vico, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia y que sigan los éxitos con Chris. Bueno, Gracias. gracias.
Gracias, gracias. Un abrazo. Nos vamos a ir a nuestro tercer tema del día de hoy. En este caso es Desvanecer, el tema de Renzo Gauma, que forma parte del documental Desvanecer allí y acá latente.